Magdalena, muy pero muy buenas noches, gracias por atendernos, ¿eh? Mabel No, Traver. buenas noches. Gracias por invitarme a hablar con ustedes. Bueno, por favor, Magdalena, a ver, contame y contanos, así nos vamos enterando, ¿qué se estuvo evaluando allí en este congreso que se realizó en México y qué corresponde o qué comprende lo que es el cuidado para los derechos del autor? Bueno, te cuento. Ese congreso, ahí en ese congreso participamos todas las sociedades, las entidades sin fines de lucro que representan escritores y editores de libros de todo el mundo. Ajá. Esa es la importancia que básicamente que tuvo. Argentina estuvo presente allí a través de Carga, tal cual tú lo dijiste, y bueno, la importancia que tiene justamente es de buscar los caminos para equilibrar de la mejor manera posible el acceso a los contenidos, facilitar el acceso a la cultura y la educación con, digamos, la tutela del derecho de los creadores, ¿no es cierto? Porque si no hay creación, si no hay creadores, no hay cultura, no hay libros en este tema puntual, ¿no? Ahora, hay una cuestión acá, Magdalena, que me imagino tiene que ver para lo que o con lo que son las mismas articulaciones y las políticas de cada uno de los países, como Sí. para poder proteger esto que es un trabajo, una tarea cultural específica en el medio. ¿En qué lugar se ubica o se encuentra la República Argentina? Qué pregunta difícil. Viste que no es fácil hablar mal de nosotros mismos. Bueno, pero, a ver, yo creo que ahí es cuando podemos empezar a rever lo que son las cosas y a corregirlas, ¿no? Absolutamente, y ese es nuestro trabajo y ese es nuestro compromiso de generar conciencia en pos de eso. Pero bueno, lo cierto es que ahí nosotros estamos un poquito más distantes de lo que son los países más desarrollados, que tienen más conciencia y tutelan más las industrias culturales, ¿no es cierto?, por todo lo que representan, no solamente para los creadores, que son trabajadores, que son laburantes vulgarmente hablando, sino para la industria cultural, la industria creativa, que por supuesto genera un sinfín de puestos de trabajo, y bueno, la industria cultural es una gran movida, ¿no es cierto?, en términos económicos. Aparte uno se pone a pensar todo lo que implica y lo que significa desde la misma creación o la misma fabricación del papel, de la tinta, del encuadernamiento, de lo que es el armado, cada uno de los que participan, los creativos, porque no solamente está el que escribe allí en el medio, sino además todo lo que es la parte, como para que llegue el producto finalmente, para que sea el menú armadito y puesto sobre la mesa, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, hay muchos, viste, trabajadores en esa escala de producción, por llamarlo de alguna manera, Sí. que uno no los ve, que no se visibilizan, que tienen que ver con que uno lo que lee, digamos, puede ser, que tiene que ver con el trabajo de corrección, porque a veces, viste, te dicen, no, los editores, no, viste, los editores tienen todo un trabajo de producción, primero de aceptación, de corrección, de ver si un texto es de tal manera, de tal otro, de la tapa, de no la tapa, los colores, no los colores, de diseño, tal cual como vos decís, hay un trabajo enorme ahí detrás de todo eso, que obviamente es importante que protejamos, bien dije, Sí, me hizo sí, ruido, sí. Para que obviamente la industria cultural pueda ser más floreciente y que todos tengamos un mejor acceso a mejores textos, a mejores libros y a más creación y una industria cultural más floreciente. Porque además tiene que ver con el acervo cultural o el acervo nacional de cada país. Sí. ¿No es cierto? Porque nuestros escritores describen, digamos, de alguna manera la realidad o las vivencias de lo que sucede en cada terruño, en cada parte de nuestro país. Es muy importante proteger la industria cultural, en este caso del libro, ¿no? Como la música, como, bueno. Además de, o sea, yo soy una amante con esto, o sea, más allá de que reconozco las ventajas y los beneficios de lo que pueden ser los libros online, pero, y esto lo he planteado siempre y más de una oportunidad hablando también con escritores y demás, el olor del libro es una cosa que no tiene comparación con nada. Me dirán Sí, que estoy ¿no? vieja, me dirán lo que quieras, pero el olor del papel, el olor de la tinta, Sí.
Y ahí digo, yo comparto y me pasa lo mismo que a vos. Pero además también, viste, hay un tema, es cierto que bueno, la revolución tecnológica, el cambio de formatos, bueno, uno puede leer un libro en un Kindle, no, hay distintos aparatos de los nuevos, Sí. digamos, para poder acceder. Pero lo cierto es que todo eso después también va a ir modificando, ¿viste? Porque, por ejemplo, yo soy más viejita, tengo un montón de música lindísima que adoro y que me encanta escuchar, pero lo tengo en cassette. Claro. ¿Viste? ¿Qué hago con los cassettes? Claro. Bueno, el problema es ese. El papel, digamos, siempre permanece, siempre Sí. te va a poder acompañar. Más amarillito, más viejito, pero bueno, pero vos lo vas a poder tener en tu biblioteca toda la vida. Claro. Y le vas a poder decir a alguien, bueno, mira, te muestro este libro, sacarlo de tu biblioteca. No, claro, el papel tiene algo de único en eso. No, yo, a ver... Pero bueno, también tiene que ver, ¿no? Hay gente que ya no lee más en papel y que lee en estos aparatos y hay que respetarlos y uno obviamente tiene que posibilitarles la mayor facilidad para que acceda a eso también, ¿no? La industria de básicamente de todo lo que tiene que ser la parte del mismo armado, ¿no? Del libro, de lo que es la misma, el mismo proceso que se lleva adelante para lograr justamente lo que es un libro. ¿Cómo está en este momento aquí en la Argentina? La industria cultural del libro en estos últimos años ha tenido un buen desarrollo. Si bien ha tenido un montón de dificultades vinculadas al tema de las trabas de importaciones, de todo eso, lo cierto es que han florecido un montón de pequeñas y medianas industrias. Es muy interesante lo que se ha dado en el mercado editorial. Por supuesto, bueno, como todo, a lo mejor algunas políticas deberán aplicarse o modificarse para facilitar un poco ese asunto, ¿no? Bueno, los editores se quejan a veces del precio del papel, de que es monopólico ese asunto, pero bueno, pero lo cierto es que han florecido y han nacido un montón de industrias nuevas editoriales, pequeñas y medianas industrias que son muy interesantes porque, bueno, hay como un florecimiento de la industria cultural del libro, ¿no? Ahora, viendo justamente lo que han sido los participantes allí en este congreso en México, uno tiene referentes como Estados Unidos, Holanda, Rusia. ¿Cuáles son las características de estos países dentro de lo que es la industria editorial? Bueno, es muy distinta porque además estamos hablando en particular de lo que es la tutela del derecho de autor. Sí. Estados Unidos es un grande en ese punto, ¿no es cierto? El acceso a los contenidos se facilita permanentemente, vas a una biblioteca y puedes acceder a todo, pero bueno, tienen mucho respeto por el derecho de los creadores, ya sea el autor y el editor. Bien. Holanda es un país diferente, pero bueno, como esos países de lo que antes se llamaban de la primera velocidad, no sé si siguen llamando igual, también tienen mucha conciencia. Y Rusia, desde mi lugar, es como un enigma. Sí. No lo sé, no lo tengo tan claro, pero Ajá. bueno, en esta búsqueda de un acuerdo, de buscar un acuerdo con Argentina, la sociedad que representa a los escritores y editores argentinos, para tutelar el derecho de autor, por lo pronto es un buen síntoma, es un aliciente, es una buena noticia, ¿no? Ahora, pero no me atrevería a hablarte sobre lo que sucede en Rusia. En ese país en particular, ¿no? Claro, hay que pensar también que en el caso de Rusia, convengamos que estuvo durante tantísimos años dentro de lo que fue el armado político de la Unión Soviética. Exactamente. Entonces, exactamente. El mismo crecimiento, amén de todo eso, el mismo crecimiento cultural de Rusia, en este caso en particular, o de la Unión Soviética, más allá de cuáles eran todos los países incorporados allí en el medio, después países sí. En ese momento, pero tenían un registro muy marcado. Me parece que eso
también después tiene que pasar por todo lo que es un reacomodamiento, porque... Seguramente, sí. Imagino que debe ser así. Pero por eso te decía que por lo pronto, como señal, es muy buena que busquen un acuerdo, celebrar un acuerdo con nosotros, ¿no? Que estamos tan lejos de ellos, para poder proteger el derecho de autor, obviamente para facilitar el acceso a los textos de los libros de los autores y editores argentinos, ¿no es cierto? De eso se trata. Me parece fantástico, y en el caso de Rusia en particular, y esto lo puedo comentar como un tema absolutamente personal, el mayor de mis hijos estuvo viviendo justamente con una beca en Moscú. ¿En serio? Ah, sí. Mira, yo no conozco, vos sabés que muero por conocer esa Plaza Roja, dicen que es tan bonita. Es espectacular, y además te digo que tienen un referente cultural, y la parte de lo que es el arte y todo, ojo, viene de lo que fue la última etapa y el último periodo de los zares de Rusia, donde había una magnificencia realmente impresionante. Sí, claro. Pero lo que me contaba y lo que siempre me planteaba Gonzalo, que es el mayor de mis hijos, él estuvo 5 meses viviendo allí en Moscú, era la posibilidad del acercamiento para lo que son los referentes de la literatura rusa. Tienen un contacto que inclusive hasta como que te invitaban a la casa como para poder compartir lo que era su propia creación. Mira qué interesante. Eso, y a mí realmente me llamó mucho la atención, o sea, a él también le llamaba la atención porque no era una práctica habitual, digo, es como si en la época que estaba Borges vivo, o sea, uno podía ir y charlar con él y tomar un té tranquilo en la casa, cosas que no sucedían sin lugar a dudas, ¿no? Y hablando de quiénes han sido algunos referentes. Sí. Ahora me parece que, por lo menos en el caso nuestro, yo al menos voy teniendo contacto con algunos escritores y me da la sensación de que se van modificando esas cosas aquí en la Argentina. Pero bueno, ojalá que eso también sirva como para que se pueda fomentar todo lo que es la parte de las editoriales, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, viste, qué sé yo, la vida muta, la vida cambia, sí. Hay cambios de paradigmas y bueno, la verdad que es importante. Nosotros tenemos, lo único que puedo decirte de mis humildes lugares, que tenemos grandes escritores, grandes personas que además son muy, muy valoradas en otros países, que uno no se imagina. Cuando firmamos el acuerdo con Holanda, con los representantes de la sociedad holandesa, ¿cómo conocen? Porque la verdad me da un poquito de vergüenza decirlo, pero si vos me preguntas a mí, poneme a hablar de escritores holandeses, ¿viste? Se me queman los papeles. Y la verdad, no te voy a engañar. Sí. Y cómo ellos conocen de nuestra literatura, de nuestros escritores. La verdad que es un gran orgullo. Bueno, a ver, hagamos una cosa, Magdalena, si te parece. Usemos de repente un espacio, aunque sea chiquitito, a través de la radio, para que se puedan ir conociendo y que se pueda saber quiénes son, qué escriben, dónde están y cómo uno puede acceder a ellos, ¿no? Absolutamente. Tenés mi compromiso para facilitar esto. Listo. Por supuesto que sí. Así quedamos, entonces, es una forma más de poder abrir una ventana a lo que es el tema, no solo de la comunicación, sino también de lo que es el conocimiento y de tantísima gente que trabaja y que hace las cosas y que a lo mejor otros no pasan por una vidriera, por una librería y no saben las perlitas que hay ahí adentro, ¿no? Absolutamente, tenés razón. Y bueno, ya te lo dije, contá con nosotros como puente para acceder a eso, ¿no? ¿No es cierto? A aquellas cosas que por ahí no son tan fáciles, porque además... ¿Hola? Sí, te estoy escuchando. Perdóname, pensé que se había cortado. No, por favor. Aquellas cosas que bueno, que uno no conoce, si uno no tiene una referencia, cuando va a una librería, ¿no? Como que duda, porque uno va como siempre a lo seguro, razonablemente. Sí, ese es otro de los temas que en algún momento también me gustaría que lo charlemos, porque en no todas las librerías están aquellos idóneos como para poder asesorar al que se acerca a comprar. Y eso me ha pasado, Cada vez menos. Lamentablemente, te diría que cuento con los dedos de una mano con los libreros que quedan por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Antes vos ibas y buscabas asesoramiento de lo que querías comprar, de lo que querías leer, de lo que querías regalar. ¿Viste? Yo quiero regalar a un adolescente, un niño.
hoy en día se ha perdido muchísimo, lamentablemente, ese trabajo tan importante que hacían los libreros. Sí, que ahora terminan siendo casi como góndolas de supermercado, ¿no? Sin desmerecer al otro, sí. Ojo, ¿eh? No, por supuesto, no es así. Tienes razón. Vamos a profundizar lo que son todas estas charlas, Magdalena, ¿sí? Un placer. Lo mismo y digo. Contar con todos nosotros para todo lo que nosotros podamos brindarte o acercarle a los oyentes de la radio, con muchísimo gusto. Genial, queda hecho el compromiso. Te mando un abrazo enorme, gracias. Un beso y gracias por habernos llamado e interesado por lo que hicimos. Bueno, por favor.